funcionan los audífonos y ahora que aquí está cayendo un poco de agua, dije no me van a oír o no los voy a escuchar cuando intervengan. Veamos, estamos viendo algo que déjenme ver la presentación. Ya habíamos, creo que pasado por la zona de derrumbes, que es el matrimonio. Y ahora vamos a ver un poco sobre cómo este matrimonio puede quedar sin efecto. Veamos por acá. Vamos a compartir. Se observa la diapositiva, jóvenes. Sí se observa. Ok. Bueno, no sé Sí si se habían... ve Pues, se ve también, el régimen patrimonial del matrimonio. Sí, licenciado. Sí, se ve. Vaya, ok. Sobre este tema, antes de entrar a lo que vamos a ver el día de hoy, ¿alguna pregunta sobre esto de los regímenes patrimoniales del matrimonio? Es importante, déjenme ver una cosa todavía acá. Y es que quiero grabar. Bueno. Ahora sí ya. Entremos en materia. Habíamos hablado un poco sobre los regímenes patrimoniales del matrimonio y decíamos que solamente se cuenta, según la ley, con 3 regímenes patrimoniales. Y en caso alguno de los funcionarios autorizados para celebrarlo olvidara consignar el régimen que va a regir dentro del matrimonio, entonces el que va a prevalecer será el de comunidad diferida. Ahora bien, todos sabemos que cuando existe régimen de separación de bienes, cada cónyuge conserva la propiedad, la administración y la libre disposición de los bienes que tuviera al contraer matrimonio y de los que adquiriera durante el matrimonio. Pero cuando hay participación en las ganancias o comunidad diferida, estos regímenes, como en esencia lo que se va a revisar en algún momento, no quiero decir que estemos pensando ya al momento de contraer matrimonio en el divorcio. Eso es pecado decirlo cuando usted celebra un matrimonio y si en caso se llegaran a divorciar. No, es mejor manejarlo que en caso hubiese alguna afectación en alguno de los progenitores, dice la ley que los regímenes patrimoniales podrán ser modificados. Es decir, que en cualquier momento en que los cónyuges consideren necesario dejar el régimen que han acordado por otro, podrán hacerlo. Es decir, puede realizarse, dice la ley, por mutuo consentimiento
o por convenio entre los cónyuges. Cuando existe una relación bastante buena, las partes pueden acordar y decir, mire, a su esposa le parece bien si dejamos el régimen de comunidad diferida en vista que uno de los dos se está esforzando o por considerar que ya no le es conveniente para la formación de su patrimonio, podemos modificarlo y nos pasamos al de separación de bienes. Lo puede hacer en cualquier momento. Ahora bien, ¿qué pasa si no existe aquel deseo de divorciarse, pero sí existe, ¿cómo se llama? Un visible esfuerzo de uno de los cónyuges en cuanto a laborar. Si no lo quiere hacer por convenio, entonces podrá recurrir al juez, quien disolverá, y al decir disolver, está dejando un punto y aparte todo lo que se construyó hasta ese momento y comenzar con un nuevo régimen. Ahora bien, si tenían el de participación en las ganancias, puede modificarse a comunidad diferida o a separación de bienes. Contrario censo, si está en comunidad diferida, podrá pasarse al de separación de bienes o al de participación en la ganancia. Nunca he visto aquellos regímenes patrimoniales que estando por separación de bienes quiera usted modificarlo y pasarse a comunidad diferida. Pero no está, ¿cómo se llama? Vetado. Lo puede hacer en cualquier momento. Ahora bien, vámonos al punto en que, ¿qué pasa cuando una de las partes no quiere disolver el régimen patrimonial? Podrá, dice la ley, llegarse hasta la instancia judicial para que sea el juez quien lo disuelva y ponga un fin hasta ese día de todos los bienes y comenzar con un nuevo régimen. Ahora bien, ahí pudiese darse dos fenómenos, que se pongan de acuerdo en alguna capitulación matrimonial o si no hay ningún acuerdo, creería que el que va a prevalecer será el de separación de bienes. En vista de que no logran integrarse, pues pueden en algún momento asumir que cada quien administre. Sin menoscabo que estando ya en una decisión de esa, pues ya se vaya vislumbrando un divorcio por ahí. Precisamente porque ya no hay mucho que compartir. Y ya existe más pérdida de uno de los deberes del matrimonio. Y hablábamos en aquella oportunidad que es, por ejemplo, la consideración, la comprensión, que yo lo resumía en a veces una extrema confianza. Cuando usted comienza dentro del matrimonio y no quiere llegar a este momento, que es la disolución y la liquidación del régimen, probablemente exista ya una puerta muy cercana a lo que es la disolución del vínculo matrimonial. Preguntas. Ahora bien, hablemos un poco sobre ya situaciones un poquito más no previstas al momento del matrimonio. Ello nos vamos a encontrar con la figura de la nulidad del matrimonio. Hay nulidades absolutas, hay nulidades relativas. ¿Cuál es la diferencia? Son evidentemente los conceptos. Cuando habrá una nulidad absoluta, cuando se contrae ante un funcionario no autorizado. Y voy a omitir los nombres, pero se recuerdan ustedes
que en México un autor bastante famoso con otra actriz, en algún momento él pues hizo simulación de una boda como si fuese real, pero no estaba autorizado el funcionario que lo iba a celebrar. Entonces, eso contrajo toda la vida un inmenso daño a esta persona que en algún momento pues confió en la buena fe de su pareja, pero nunca se llevó a cabo por no estar ante el funcionario. Es decir, todo matrimonio celebrado ante funcionario no competente es nulo, ¿sí? La falta de consentimiento de cualquiera de los contrayentes. Eso también acarrea nulidad absoluta. ¿Se recuerdan ustedes cuáles eran los vicios del consentimiento? ¿Alguien que me ayude? La voluntad es uno. Ok. La ¿Alguien más? capacidad es otro. Fuerza, Fuerza, y daño, daño. ¿Quién más? Capacidad, Capacidad, Patricia. Error, fuerza y dolo, ¿no es ese? Error, fuerza y dolo. Esos son los vicios del consentimiento. Es decir, que si una persona contrae matrimonio y adolece de consentimiento, y cuando decimos adolece, es porque tiene un vicio y es porque se haya casado a la fuerza con una mala intención, que es el dolo, o se haya casado por error. ¿Sí? Se casó precisamente con alguien que no era la persona que él había eh, concebido como su pareja. Muchas veces se daba que se estaban celebrando matrimonios en aquel entonces cuando estaba permitido entre las niñas menores de 18 con personas mayores. Hay que ver si dentro de esos matrimonios no estaba presente un vicio del consentimiento, a no ser, y pongámoslo ahorita en la mesa, para aquellos que están en la comodidad de su casa, ya bien abrigados con este clima que se está poniendo agradable. ¿Será que había o no había algún vicio del consentimiento entre una niña de 16 con alguien que tuviese algunos 35 años, de las compañeras que están acá? ¿O habrá habido algún consentimiento válido por algún interés patrimonial? Son situaciones que usted puede revisar al momento de buscar una nulidad del matrimonio. ¿Alguien quiere opinar al respecto? en lo que a mí respecta, licenciado, Sí. definitivamente una niña de 16, 17 años no tiene la capacidad para poder contraer una responsabilidad de esa magnitud a esa edad, por lo que considero que ahí los padres tenían un interés patrimonial de la persona que estaba, bueno, para mí estaba queriendo llevarse a la niña, ¿verdad? Esa es mi postura. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Le habla Víctor. Ok, Víctor.
Sí, gracias, licenciado. Sí, también fíjese que pienso que en épocas un poco antiguas, ¿verdad? En las zonas rurales de nuestro país, en el campo sobre todo, en las zonas que eran tal vez no podríamos decir económicamente bajo, ¿va? Porque fíjese, dentro de lo que usted mencionó había un interés. Entonces, digamos Sí. que digamos que el patriarca, ¿verdad? De una zona en el campo, le decía a la niña, mira, ya tenés 16 años, te vas a casar con el fulano aquel de allá de la otra familia, y porque ellos tienen sus animalitos y te dicen sus cosas, va. La niña ni tan siquiera, pues, o lo conocía solo de vista con el que le estaban diciendo que se iba a casar. La verdad que se daba, pues, entre familias, armaban el matrimonio y muchas veces ni los contrayentes tal vez podían gustarse de verse, pero no sentía el uno del otro, ¿verdad? Como para poder decir, vamos a casarnos, pero las familias prácticamente por conveniencias, ¿verdad? Entonces, hacían esto de que se hicieran los matrimonios. Así en esa época, claro, estamos hablando en épocas que ni pensaban existir el código de familia, ¿no? Y habían cosas que se podía decir que ni el Estado se podía dar cuenta de lo que hacía la gente allá en el campo. Y habría que ver si hasta hacían un asentamiento de una contrato de matrimonio, ¿va? De lo que yo me recuerdo, y le digo porque tengo familia en el campo que me contaban también de estas situaciones. Gracias, licenciado. Ok, gracias a usted, Víctor. ¿Alguien más? Yo, licenciado. Sí, dígame. Bueno, yo quisiera, como hemos visto y aprendido a lo largo de lo que llevamos de la carrera, que el derecho ha sido parte de una cuestión de evolución y la progresividad del desarrollo de la sociedad. Entonces, lo que plantea el compañero, yo honestamente creo que si bien es cierto, antes se daba más, me atrevería a decir que eso todavía se da en muchas comunidades. Muchas personas buscan como llevar a cabo estos tipos de arreglos matrimoniales, a veces con el consentimiento o no de la persona. Y he visto que en la mayoría de casos es como por la finalidad de una búsqueda de un estatus económico o de que la persona pueda asumir, digamos, los gastos de esta otra persona y que tal vez la familia no lo podría asumir. Entiendo que en otras culturas es diferente, pero en la nuestra creo que es algo que todavía se da y que es algo que el derecho vino a regular porque pues sucedían muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas, y que también ahora la sociedad también comprende o hay ya ciencias o materias que nos permiten estudiar también el desarrollo de un ser humano y entender que un adolescente a esa edad pues no tiene claridad de su proyecto de vida y otros elementos que lo hemos visto ahora también con la ley Crecer Juntos, cómo se le da esta garantía al niño del interés superior, ¿verdad? Entonces, solo quería aportar eso, licenciado, gracias. Ok, gracias. Definitivamente, antes era más visibilizado este tipo de matrimonios entre niñas. Precisamente acuérdense que el artículo 14 permitía el matrimonio de personas menores de 18 años siempre y cuando hubieran concebido un hijo con una persona mayor, y no le decía 17, 16, sino le decía que tuviese menos de 18 y que hubiese concebido un hijo. Entonces, muchos de estos matrimonios, sin duda alguna, fueron celebrados con alguna nulidad de consentimiento, con algún vicio, perdón, de consentimiento. Pero como hoy por hoy, 2025, usted hace un análisis jurisprudencial, operativo dentro de las instituciones, en los juzgados, muy, pero muy pocas personas solicitan la nulidad del matrimonio. Ya sea porque se desconoce del tema, no obstante, es uno de los temas que la ley le ha franqueado al contrayente que no participó dentro de esta argucia
hasta un resarcimiento. Pero muy poco lo solicitan ante las instancias judiciales. Como usted muy bien lo dice, pudo haberse dado ese tipo de matrimonios que hoy, pues en algún momento, afectaron el desarrollo de alguno de los contrayentes. Es nulo el matrimonio cuando sean del mismo sexo y al haberse celebrado existiendo alguno de los impedimentos señalados por este código. Ahí están algunos impedimentos, como decíamos, la minoría de edad. Estos son matrimonios nulos absolutos. Ahora bien, también existen nulidades relativas que celebrado el matrimonio, pero se sanea con el transcurso de 3 meses si uno de los contrayentes no dice nada. Error en la persona del otro contrayente. Cuando no es la persona, probablemente con quien se iba a contraer matrimonio, pero si a los 3 meses usted pues ya se siente cómodo con esa persona, que muchas veces pudiera ser una gemela, pudiese ser una persona que en algún momento no le demostró ser como era, aquellas que se tienden a, como para decirlo de una forma bonita, que usan una vestimenta, un maquillaje, que diferente es físicamente cuando ya no se usa, persona que en algún momento le hizo creer que era con ciertas cualidades, con ciertas forma de sobrellevar esa relación y ya después no es esa persona, pero al final usted se acostumbra, ese matrimonio queda vivo, pero bien pudo haberse anulado por no ser la persona que usted aparentemente eligió para convivir. Pero la ley le franquea a usted 3 meses. Si viene una persona y de repente ya no es aquella que usted andaba de la mano porque, bueno, ya después esta persona cambia su forma de ser, usted pudiese pedir la nulidad. Pero si a los 3 meses usted se va con aquella esperanza de que están los 3 meses de integración y que después de esos 3 meses todo va a caminar sobre ruedas, bueno, usted está convalidando ese matrimonio. Matrimonio que, reitero, pudo haberse anulado si las partes lo hubiesen alegado. La fuerza física Pero o Lee, hola, disculpe, pero si dígame. la pareja le ha dado tanto estrés a uno y por eso uno cambió de ser flaquito a ser gordito, por el estrés también. Pero en 3 meses. En 3 Sí. meses. En 3 meses casi el momento de adaptación, que es cuando quizás si no se ha convivido previamente, empiezan a salir todas aquellas cosas que algunas todavía se ocultan y algunas que quizás se desconocían. Como usted dice, si le está generando estrés, entonces se equivocó de persona definitivamente. Y ahí usted Pues sí. puede decir, yo pido la nulidad. Yo pido la nulidad porque hay un error en la persona. Esta persona me fingió ser esto, esto y esto. Mire, fíjese que me acabo de casar. Disculpe que ponga a Gustavo Martínez. Gustavo Martínez, me caso con él, pero él siempre me hizo creer que estaba entrando a lo desconocido conmigo, que íbamos a empezar a caminar en este umbral de la mano, pero usted se da cuenta después que él tenía como 2, 3 hijos fuera. Ya las emociones que usted pensó que él iba a tener cuando usted le dijera estamos embarazados, no, si él ya viene de 3 veces estado sintiendo esas emociones. Hay un error en la persona. Lo que pasa es que a veces la gente no lo alega y lo convalidan a los 3 meses. ¿Y qué les queda después? Ya seguir el otro trámite.
Porque después de eso, Sí. ¿qué? La mujer se desilusiona cuando quizás se casaron pensando, y es que lo que pasa es que Gustavo, muy inteligente, dijo, no, le voy a fingir, para que crea que cuando esté embarazada yo me emociono, pero usted dice, no, no, eso no es así. Hace poco llegaba alguien y decía, yo solamente tengo un hijo, y nos lo hizo creer, pero da la casualidad de que la señora lo tenía tan, pero así, milimétricamente controlado, que ya le encontró la otra partida de nacimiento con el otro hijo que tiene. Entonces muchas veces, a veces no me dejarán mentir algunos de los caballeros que están acá, que se desconoce que se tienen hijos afuera, pues, ¿verdad? Pero como nunca los buscaron, más adelante vamos a ver ese tema, uno pues pasa desapercibido y ahí puede ser, ¿verdad? Que le haga creer de que van a ser primerizos. Pero más de algún caso, algunas personas siempre están pendientes porque saben, pues, las relaciones maritales que se tienen con otra persona. Ahora bien, la falta de inhabilidad, la fuerza física o moral suficiente para obligar, dice, a consentir. Aquí no es voluntario, aquí lo están obligando. Casate, casémonos, como alguien decía ahí, mira, ese muchacho tiene como 100 cabezas de ganado, me está obligando mi papá a casarme. Sí, pero hacia los 3 meses ya le gustó comer bien, comer carnita, andar en caballito, ¿verdad? Entonces, saneó el matrimonio, pudo haberlo alegado. Sí, me casaron a la fuerza. Yo era una persona, una muchacha bien sumisa, moralmente. Yo creí que eso iba a hacer sentir mal a mis papás. Accedí. Pero ya dentro del matrimonio, en los primeros 3 meses, cualquiera dice, es que 3 meses se pasan volando. Pero cuando uno está así dentro del matrimonio, no tan rápido. Cada día se siente eterno y usted va midiendo, va conociendo, va integrando ese, ese, ese deseo o ese compromiso de estar con la otra persona. Acuérdese que decíamos que uno de los deberes del matrimonio era vivir juntos, aunque no me dejarán mentir ustedes, alguien ha escuchado sobre esta, ¿cómo se llama? Estas siglas que los manejan en inglés, LAT. ¿Alguien sabe o ha escuchado las nuevas formas de convivir en matrimonio que le llaman LAT? Jóvenes, los más jovencitos, así como Daniela, Gustavo. Gustavo, que están tiernos en Yulisa, que están tiernas, ¿cómo es? ¿Alguien ha escuchado LAT? Que se llama Living After Together, que están en matrimonio, pero están viviendo separados, pero mantienen el matrimonio. ¿Alguien lo había escuchado? Living No, after, living apart together. Viviendo separados, pero juntos. Living apart together. Dígame, Elizabeth. la pregunta. Digamos que esto aplica cuando las personas se van fuera del país a trabajar, pasan años allá solo ayudándole a la familia y de repente uno de ellos solicita el divorcio, dice, porque están separados, que uno de ellos vive lejos. Ese es un acuerdo que las partes llegan, pero no es un motivo para en algún momento alegar una separación, un divorcio, sino que es
esto fue un acuerdo en que tú te vas para allá, quizás por algún esfuerzo, porque estás fuera del país, porque Normalmente es va a trabajar. trabajar, pero este living apart together, que es una modalidad que se está llevando mucho en Estados Unidos y en Europa, pero todavía acá no ha entrado de lleno, pero no descarto que en algún momento vaya a entrar, es que las personas lo que no quieren, y no me dejarán mentir, los que han contraído matrimonio, que muchas veces una relación, y eso pasó mucho en el 2020, acuérdese usted, en la pandemia, aquellas parejas que solo se veían en la mañana, adiós mi amor, un beso, y en la noche, hola mi amor, ¿cómo estás? Nos acostamos, pero no convivían todo el día. El convivir todo el día, ya eso generó muchas veces un desgaste en la relación. Entonces, esta modalidad, living apart together, evita eso. Estamos casados, pero evitamos un desgaste de la relación. Como que si fueran novios. Cuando hay un problema, mejor estamos separados, pero estar en la casa, como que hay personas que tienen una mechita bien corta, ¿verdad? Y medio les pone un poquito usted eh, de cerillo, y es como que hubiera echado un galón de gasolina. ¡Fuf! Entonces hay personas que dicen, mejor evitamos eso, vivimos separados y no desgastamos nuestra relación. Que al final es lo que usted pretende, pues. Porque algunos dicen, no, estando en relación nos vamos a integrar. A veces se integra, a veces no se integra. Y como dicen algunos, también echar marcha atrás de primas a primeras en las primeras discusiones tampoco es tan bueno, porque a veces hay que esforzarse para ver cómo se saca adelante un matrimonio. Si no, basta con que se retire y vuelve a empezar. Y si usted no trata ese tipo de situaciones, vuelve a caer en ese mismo círculo y está, como se recuerdan ustedes, de la actriz famosa Elizabeth Taylor. Yo siempre he dicho, una actriz súper famosa, fue bonita y todo, pero ella es la persona menos indicada para hablar del tema de matrimonio. Porque un matrimonio no es fácil sobrellevarlo. Y cuando usted no tiene esa voluntad, esa capacidad de responsabilidad, entonces mejor no se case. Hay personas que no nacen para matrimonio como otras que no nacen para tener hijos. Pero uno, como siempre, desobedeciendo los consejos de los ancestros, dice, voy a probar. No, es que eso que dicen que se duerme en el sofá, eso es mentira. Se duerme. No, que eso que dicen que la señora no le hace de comer a uno, le va a tocar pedir en pedidos ya. Todas esas cositas. Ay, que a mí me ha tocado lavar la ropa, que el mismo pantalón trae, sí, que no le lavaron, sí, que no le plancharon, sí. Usted me dirá, es que lo pudo haber hecho él también, sí, pero también acuérdense de aquella cooperación que debe de haber dentro del hogar. Cualquiera dice, no, es que eso solo la mujer. Era de compartir y de distribuir los quehaceres del hogar. ¿Crees que poder? Yo no aprendí, nunca me enseñaron a planchar, pero ¿qué te parece si me ayudas con eso y yo corto el césped? Va, esto va a ser una mesa de billar. Ah, ¿qué dice la señora? Es nuestra casa, es nuestro nidito, hagámoslo. Pero cuando hay una discusión, el césped llega hasta media altura y el tipo sale mascado, ¿verdad? Así como nunca, ni ella nunca aprendió a cortar grama, ni él tampoco aprendió a planchar. Entonces, ahí es donde se empieza en algún momento a considerar todo este tipo de situaciones. No es la persona con la que yo me ilusioné, pida la nulidad. Está no juzgado, pídalo. ¿Y sabe qué? Puede pedir una indemnización de daños materiales y morales. ¿Por qué? Porque toda celebración de matrimonio muchas veces hace incurrir en gastos, no a los novios casi, sino que a los papás de los novios, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera hay que resarcir esa
inversión. Generalmente por las nulidades absolutas, cuando hay un vicio de consentimiento, cuando hay un error, cuando hay un funcionario no autorizado, imagínense cómo queda esa persona que invitó a 100, 150 amigos y al final termina eso en un completo show. Ella cómo queda moralmente ante ese círculo de amigos. Mal. Por eso le dice la ley, y este es otro de los artículos que dentro del código y lo que vamos a ver más adelante, regula la indemnización por daño moral expresamente. Preguntas. ¿No hay preguntas? Una pregunta. Dígame, Víctor. ¿Cómo demuestra este daño moral? Primero, debe de comprobarse la nulidad. Usted viene y dice, y lo que pasa es que todavía dentro de la sociedad hay cánones de pudor, tanto en la mujer como en las familias. Y si alguien viene y aparenta, y es que eso puede verse en aquellas situaciones en donde dentro del noviazgo se finge una relación, una imagen, una postura que dentro del matrimonio no se es. Cuando usted logra comprobar eso, en una mujer, me estoy poniendo en el caso que alegue que hay un error en la persona que se casó porque no es la que fingió ser. Sí, pero ahora, ¿quién le resarce a ella su dignidad, su pudor, su cuidado que había tenido cuando ahora viene y dice, ¿cómo voy a quedar frente a mi familia, frente a mis amigos? Primero debo de comprobarle al juez que la persona con la que contraje matrimonio no es. Y después de eso, hacerle ver que esa nulidad, esa forma de ser me trae a mí ciertas consecuencias sociales y, evidentemente, se traducen en lo social por cómo me siento yo, ¿verdad? Cómo me hace sentir el entorno, cómo me hace sentir a mí como persona. Aparte de lo que como persona inherente a mis sentimientos, nadie me los va a recuperar. Hay personas que salen muy ilusionadas a un matrimonio. Algunas personas me han dicho, no, yo cuando alguien me dice que mi esposo se va a separar, yo me alegro. Sí, pero hay muchas personas que son muy susceptibles. Y ahora algunos me dirán, ya no como antes. Antes el matrimonio se trataba de sostener. Y eso sí, eso. Y quizás van a decir, sí, pero es que lo vemos de una óptica androcéntrica. Mucho dependía de ese sostén, era la mujer, porque ella asumía demasiada tolerancia en complacerle aquellas tantas irregularidades al hombre. Hoy me dirá sí, pero no era justo. Totalmente de acuerdo. Pero también ahora sobre eso, Víctor, tenemos que verlo desde el enfoque que si yo logro comprobar que se está abusando de mi dignidad y el juez lo decreta, eso lleva aparejado, ¿por qué decíamos? Porque aquel me hizo un daño de forma injusta. Él sabía que no era como me había demostrado ser. Hoy se lo estoy probando. Volvemos al punto. Habrán casos en que decía Carla no, ¿quién fue la
al 90% y se volvieron como desconocidos, o sea, así que yo sí creo un poquito en lo que dice Carla, que en 3 meses sí puede ocasionar mucho estrés. Ah, no, claro, no, yo por eso le dije, sí se puede dar todo eso y hay que alegarlo, pero muchas veces en 3 meses algunas personas dicen es el momento de integrarnos y lo dejan pasar. Al dejar pasar los 3 meses, convalidaron lo que pudo haber generado una nulidad, ellas lo convalidaron por esa paciencia. No, yo estoy de acuerdo. En la misma boda se puede dar cuenta que el tipo no era lo que esperaba, pero dígame usted si uno como ser humano siempre da un voto de confianza y dice, va a cambiar, al rato cambia. Sí. Pero no es, Pero sí, diga. tengo una pregunta. Vaya, la mayoría de las personas nos casamos sin saber que existen diferentes, ¿cómo decirle?, razones por las que se puede dar una nulidad. Pero, ¿cómo se puede hacer para que las... Porque yo creo que no se lo dicen en las charlas. La, perdone, Elisa, se le fue la señal porque creo que alguien más quiso entrar. Sí, o sea, la mayoría de las personas nos casamos sin tener el conocimiento de que se puede llegar a una nulidad absoluta o relativa. Porque yo tengo entendido que en las charlas no mencionan nada de eso. ¿Cómo se puede hacer para que estas personas sepan de que si algo no está bien pueden llegar a lo que es la nulidad? Yo siempre hago énfasis de que es bueno siempre tener un abogado, al menos general, como los médicos generales, no un especialista, para que lo derive a donde está el especialista. Porque muy bien usted lo acaba de decir. Nadie le va a hablar de esto de las nulidades, porque el matrimonio no se concibe para ilustrar cuestiones negativas. Cuando usted da una charla a los contrayentes, usted lo que hace es básicamente darles una orientación para que cumplan deberes y derechos dentro del matrimonio, partiendo de la premisa, y yo lo decía, que en 8.000 millones usted había elegido y ya conocía a esa persona. Es bien incómodo a veces estar dentro de la orientación y empezarles a hablar del divorcio, empezarle a hablar, mire, ¿y qué tal si esta persona no es así? Si no son ¿cómo le puedo decir? Unas pláticas de cómo es todo el matrimonio. Uno básicamente hace ver que el matrimonio es para toda la vida. Usted llega por su propia voluntad y hablar un poco de los regímenes. Pero, ¿cómo, a no ser que usted dentro de cuando celebre sus matrimonios, les dé la charla del divorcio, ¿verdad? A veces podrá ser contraproducente, otros van a decir, entonces mejor ni me caso, ¿verdad? Y no es esa la finalidad, porque dentro del Estado uno de los propósitos es concebir el matrimonio, construir familia a través del matrimonio, que dice ahí que es la base fundamental de la sociedad. Pero Sí, bueno, sería bueno. por eso era mi pregunta, porque, o sea, cuando se busca a la persona para que celebre el matrimonio, nunca se le va a dar esa charla de cómo divorciarse. Sí, Ujú. porque, Sí, sí, dígame. sí, yo pienso que el matrimonio es toda una institución, ¿verdad? Y eso que estamos empezando a hablar un poco de ello, pero antes nos decían, como dice usted, nuestros ancestros, nuestros abuelos, miren, antes de casarse, conózcanse, ¿verdad? Aunque sea, antes le decían 3, 4 años. ¿Por qué? Porque en esos 3, 4 años, el hombre que ahora es piel de oveja, dentro de 3 años puede ser que vaya sacando las garras y la mujer vaya viendo, con este es el que me voy a casar. Lo otro es que también, digamos, tanto el hombre como la mujer
no se van a casar solo con la puta, ¿verdad? También se van a casar con la familia. Es decir, cuando convivan las fiestas de Navidad, digamos, fiestas en el año que puedan existir. Ahí se van a dar cuenta cómo en aquella familia les encanta, ¿verdad? Esas aguas bravas, ¿verdad? Hay que decidir, por eso se llama noviazgo, como le decían a uno. Ahí en el noviazgo ella va a decidir, o él, si realmente le conviene esta pareja, esta persona, y no solo por esa cuestión, porque vaya, hoy en día, ya para terminar, hoy en día lo que pasa es que el joven dice, ay, es que qué linda, es que hermosa, es el amor de mi vida, y lo que usted dice, ¿va? En esas 800,000 y pico de personas fue el elegido, pero nos hace falta tal vez caminar un poquito más despacio, antes de decidir y decir, no, la verdad que aquí con él es el amor de mi vida, ella es el amor de mi vida. Entonces no se sabe más allá de lo que nos va a pasar. Si en 3 meses ya quisieron casarse, ¿verdad? Entonces no se conocieron por lo menos aunque sea unos 2 años, pues se pide. Y lo que dice la compañera también, ¿verdad? Los abogados normalmente, le digo esto, Lick, porque yo, parte de mis horas sociales fueron en el área de matrimonios, entonces me tocaba que reunirme con las parejas y decirles, pero realmente le dicen a uno, mire, digamos, son como 4 o 5 articulitos que uno les lee de Código de Familia, dentro de las cosas que pueden pasar, ¿verdad? Pero todo, como le digo, es una institución en la cual no venimos todos con un manual de que diga, mira, así va a actuar en el matrimonio, así va a actuar para ser padre. Pero hay cositas que, digamos, el legislador, pues él regula, pero hay otras cosas que quedan en uno como pareja, realmente está en la decisión. Gracias, Lick. Gracias, Víctor. Alberti. Sí, licenciado, ahí quería aportar un poco a este tema bastante interesante. La verdad es que, como usted dice, después de casado uno tiene 3 meses para poderlo impugnar, ¿verdad? Más sin embargo, yo le puedo decir que pueden ser 2, 3, 5, 10 años de novio, pero ya al momento de... Sí, es que sí es cierto, licenciado. ¿Por qué? Porque uno de novio no es lo mismo cuando ya está conviviendo. O sea, Sí. la situación cambia rotundamente. Es un giro de 190 grados del cual la pareja tiene que aceptar a la persona de, como usted dice, son miles de millones, de la que ella estuvo, ¿qué es? 5 o 10 años de novio, porque de 5 o 10 años de novio nunca le demostró o nunca se conocieron conviviendo. O sea, la convivencia es totalmente diferente a de novio, porque de novio yo soy, ¿qué? Una oveja, la mujer es una ovejita, pero ya cuando están casados, ya se convierte en otra cosa totalmente diferente, a menos una ovejita. Entonces ahí es cuando uno se empieza a conocer y uno ya tiene que aceptarla y aprender a comprenderla y a hablar. Pues para mí es el diálogo. Lo más importante es el diálogo. Llevar, Qué mentiroso sos. como usted lo decía, dividirse, ponerse de acuerdo, yo puedo, tú no puedes, te enseño, muchas cosas así. Pero sí, para mí, eso siempre va a ser así. No importa los años que uno esté de novio, conviviendo es otro piso. Gracias, Alberti. Sí, no, definitivamente eso es parte de la previsión que se pueda tener, porque cuando me dio un poquito de risa cuando dice pasan 5, 10 años de novio, ya terminan viéndose como hermanos, pues ya es mejor desiste del matrimonio. Pero los que todavía Y siguen... Alberti es mentiroso, Lick. Y también nadie garantiza que esas lunas de mieles vayan a ser integradoras. Alguien decía por ahí, a veces es importante el compartir con su pareja cuando tiene ese deseo de ser esposo, porque debe de conocerse, como lo dice Alberti. Imagínese nunca haber compartido una noche y le sale que es un picapiedra roncando,
al siguiente día, los 2 días ya no van a dormir juntos, pues porque hay personas que son bien sensibles al sueño. Y o duerme uno o duerme otro, pues. Entonces, ese tipo de situaciones son las que pudiesen alegarse. Y usted muy bien lo decía. No se le explica a las personas que existe esto de la nulidad. A usted lo más que le pueden hablar es del divorcio, que es otra cosa que también pues viene a romper el vínculo matrimonial. Pero nosotros que estamos estudiando la materia, pues tenemos que tener claro todas estas variables, como yo siempre les digo, el menú tiene que estar a la orden del día y ver qué es lo que la persona requiere, porque no es lo mismo el anular un matrimonio que un divorcio, un proceso de divorcio. Vamos a ver ahí un poco. Quiero nada más comenzar que si ya nos dimos cuenta que si llegamos al matrimonio y es para toda la vida, hay regímenes patrimoniales que ya hablamos un poquito, claro, podemos profundizar. Vimos cuáles eran los bienes en comunidad, cómo se puede distribuir la participación en la ganancia, cómo crear una capitulación matrimonial, que no es un régimen establecido. Ya vimos también que el régimen que suple cuando no se establece es el de comunidad diferida. Si se da cuenta, dijimos que también se pueden reconocer a hijos que vienen de la relación en el matrimonio, que se puede casar. Hoy me hablaba una amiga y me dice, hay una persona que quiere casarse. Bueno, que mande el poder, no hay ningún problema. Los documentos que deben de tenerse para contraer matrimonio, que ahora vimos que decíamos que un testigo por contrayente, pero ese, si usted solamente se presenta uno, el matrimonio se celebra y dice, falta de los testigos indispensables. Es decir, solo tenemos uno, pero si se celebró el matrimonio, firmaron las partes y si nadie dice nada, pudiese quedar vigente el matrimonio. Hemos hablado también de la disolución y la liquidación del régimen cuando es voluntario o cuando tenemos que ir al juez. Y ahorita que estamos hablando un poco sobre que ese matrimonio no fue tan ideal como lo pensamos, también ahora que ya casamos a estos dos tórtolos, ya nos dimos cuenta que no eran tan tórtolos, los vamos a anular, pero si lo convalidan dejando pasar el tiempo y no está dentro de los ítems o de los enunciados de la nulidad absoluta, entonces, ¿qué es lo que queda? Aquella amenaza constante cuando está, y decía, ¿cómo se llama? Voy a ver si le acierto. Como lo dice Elizabeth o Carla María. Está la amenaza constante y los que en algún momento han estado frente o con conocimiento de las discusiones matrimoniales, casi siempre es divorciémonos. El divorcio. Algunas personas, reitero, hacen un esfuerzo por construir una relación porque uno sabe de que siempre los matrimonios son como aquellos resultados cuando a usted le hacen un electrocardiograma, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y así es el matrimonio. Y a veces ni sube, solo abajo, y cuando vuelve a subir, va, esa subidita hace que se mantenga el matrimonio y de ahí vuelve otra vez para abajo, pero vuelve a subir para no llegar al divorcio. Pero en las discusiones, generalmente, entonces divorciémonos. ¿Y cómo se ve eso social? Más cuando ya hay un poco tiempo y todavía no se ha
esforzado, como decía Carla, 3 meses, pero también a veces es bueno darse una oportunidad. Ahora bien, si ya después de eso se incumplen los deberes del matrimonio, definitivamente, ese matrimonio, pues, no hay que sancionarlo, sino más bien la doctrina habla de aquel divorcio remedio, que esa es la mejor solución para estas personas. Se perdió la finalidad del matrimonio, ese apoyo mutuo se ha perdido, entonces mejor divorciémonos. Ya ha escuchado usted que dice que si usted quiere llegar rápido a un lugar, vaya solo. Pero si quiere llegar lejos, entonces vaya acompañado. ¿Sí? De la mano con alguien usted camina y se enfrenta a lo que sea, y si usted se cae, el otro lo levanta. Usted solo llega rápido, sí, no tiene problema hacia dónde va, pero no se llega muy lejos. Entonces, por eso, hablar de divorcio, muchos países amparados en lo que usted y yo ya leímos, que es la base fundamental de la sociedad, no mucho están de acuerdo en divorciar a las personas. Algunos sí, algunas sociedades dicen, esperemos. La misma sana crítica nos dice de que las personas se molestan, se resienten, y a veces lo que necesitan quizás es un espacio de tiempo, y ahí al final termina diciendo, ya me aguantó ya me comprende, ya lo conozco, sigamos. Porque decíamos que en algún momento las situaciones emocionales de felicidad también no son permanentes, y usted también ya lo sabe. Ni la alegría, ni la felicidad es permanente, ni la tristeza es permanente. Las dos cosas tienen un tiempo. Entonces, a la luz de eso, por eso le dicen, ni en alegría ni en tristeza usted opine, no dé ciertas consideraciones, porque uno se emociona o está triste o está alegre. Dígame, Carla. Nick, fíjese que en eso que acaba de decir, usted tiene toda la razón. Fíjese que eh, eh, algo personal, mis papás llevan 48 años juntos y pasaron como hace unos 15 años un lapso de problemas, y era como, no sé, creo que los perros y los gatos se llevaban mejor que ellos. Sí. Y yo, como aquí vivo con ellos, era como yo en medio, y mi papá me decía, es que mira, Carla, tu mamá, mi mamá, es que mira a tu papá. Y yo llegué a un punto y les dije, déjense, sepárense, yo no quiero saber de ustedes, los problemas, porque los dos me contaban lo mismo y parecían discos rayados los dos. Y les dije, vivan felices la tercera edad, la vejez, disfrútenla. Pero es que mira, es que esto, es que lo otro, después llegaban a la conclusión ellos mismos, es que esto así es, Carla. Y después, ¿y qué van a decir? Y ahí siguen todavía. Yo así como que, ay, un día más, un día más, un día más. Créanme que yo en lo personal, yo creo que a lo mucho hubiera aguantado unos 2 días. Literal, en serio. Entonces, le digo yo, imagínense, me hubieran hecho caso, más jovencitos se vieran, les digo. Pero no, a veces siguen con su discusión y les digo, ya me voy, y me voy para el cuarto porque no, es horrible estar en medio. Sí. No, y de hecho, pues, por eso le decía, esta actriz, 8 matrimonios tuvo, Elizabeth Taylor. No es alguien que pueda venir a decir el matrimonio es constancia, es perseverancia, es tolerancia, se resiste, se persiste, pero no se rinde, porque llega un momento en que a veces hay que hacer como un mea culpa, y ver si no es tanto la otra persona, sino uno, porque no se quiere cambiar. Uno conoce, por eso a veces
el psicólogo lo que hace es, mire, reflexione y usted se conoce mejor que nadie. Pero, reitero, si esta relación ya es completamente evidente que no se puede rescatar, es cuando tenemos que llegar a la disolución del vínculo. Pero muchas sociedades dicen, ¿por qué no entran a tratamientos? Por ejemplo, hay una sociedad que lo que hace es que le da la separación conyugal. Le dice, ustedes quedan separados, pero el divorcio me lo vienen a pedir hasta dentro de un año, año y medio. Yo el divorcio no se lo voy a dar ya. Pero son sociedades sólidas que anteponen otra serie de beneficios. Tenemos también otras sociedades como la de México, que ellos han avalado que el matrimonio no debe de ser como algo que ate a dos personas. Si alguien se quiere divorciar, sin mayor justificación, que vaya donde el juez y que queden divorciados. Sí, pero ahí es donde alguien ahora, comenzando la clase, dijo que a veces la edad es preponderante. 16, 18 años. A veces hasta desconocen la responsabilidad y la complejidad que lleva, y ustedes lo han dicho, el estar con otra persona. A veces uno ve a personas muy jóvenes y uno dice, pues chica, lo que es a veces querer jugar a ser papá y mamá cuando pudieron haber estado en casa, porque ya les toca salir a trabajar, dejaron de estudiar. Claro, es una necesidad biológica, pero también a veces el integrarse a muy corta edad termina en una separación o en un divorcio. Entonces, algunas personas, imagínense que lo que hasta se ha concebido en México, que una persona no necesariamente tiene que ser fiel, porque esa es una obligación legal, no es una obligación moral. Y eso conlleva a que se den estos divorcios de forma express, sin comprobar causal, sino porque viene usted, Gustavo, me quiero divorciar. Mire, pero va a probar. No, 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 no. Ya meto mi divorcio sin preguntarle a ella si quiere seguir casada. Yo soy el que ya no quiero seguir, por lo tanto, disuelva el vínculo. Sí, pero poder normativas que han solidificado sus sociedades a la luz de eso. Por este tipo de problemas o de situaciones lo que hace es como llegar a conocerse o llegar a integrarse. No es fácil, no es fácil. Pero cuando y el problema es que esta dificultad, si usted se da cuenta, se da en edades jóvenes, edades medias, pero cuando ya se está en una edad madura, adulta, mayor, ahí donde quizás las personas reconocen y dicen, ah, no, hombre, mi gordito, mi viejito, mi viejita. Sí, pero cuando debió haberse valorado no se hace. ¿Por qué? Porque lo dijeron varios artistas famosos, si usted tiene una vida irregular, lo más seguro es que termine solo. Y nadie quiere terminar solo, ¿verdad? Entonces, si en caso estas relaciones de matrimonio no funcionan, el legislador ha establecido lo que es el divorcio, que es una de las formas de disolver el matrimonio. Dice la ley que el matrimonio se disuelve por la muerte real o por la muerte presunta de uno de los cónyuges y por el divorcio, que es solamente decretado por el juez. 3 formas tenemos para disolver el matrimonio. Y eso lo vamos a ver el día jueves, para que no vayan a dormir así con que, ay, a lo mejor quedémonos con la ilusión bonita que todo ser humano quiere. ¿Sí?
Yo voy a subir las diapositivas, no se preocupen porque hasta ahora me activaron en esta plataforma. Le voy a subir las diapositivas, claro, con mucho gusto. Y no hablemos de divorcio, que es un tema bastante conflictivo y a veces es mejor llenarse de energía positiva, ¿verdad? Pasen entonces una feliz noche, sé que sigue lloviendo, disfruten de sus sagrados alimentos y nos vemos el día jueves. Si no hay preguntas, pues si no, con mucho gusto las evacuamos. No, Lick, Gracias, Lick. Buenas muy amable. noches. Gracias, Liz. Buenas Buenas noches. noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches. No, nunca me voy a divorciar, nos vemos.